Hay una idea básica en matemáticas que se trabaja cuando estamos en el mundo de los límites y en el mundo de las asíntotas. Es un concepto bastante abstracto. Es el concepto de avanzar hacia un lugar, siempre acercándonos cada vez más a ese lugar, pero sin llegar jamás a ese lugar. Y ese lugar no está situado en el infinito, sino en una distancia que hasta puede ser todo lo cercana que queramos. Ese es un concepto que es difícil de comprender, porque las personas, cuando avanzamos a un lugar, al final conseguimos llegar a él debido a que tenemos tamaño, es decir, un tamaño físico. Pero el concepto de acercarse a un lugar sin llegar jamás, aunque avancemos a alcanzar ese lugar, es algo que solo es concebible en el mundo de los puntos, porque los puntos no tienen tamaño. Veamos lo que sucedería. Imaginar que nosotros tenemos un punto. Ficticiamente al punto, al dibujarlo, le estamos dando ya un tamaño. Entonces, imaginar que ese punto quiere alcanzar esta distancia, bueno, este lugar de la recta real, que está en el 1, es decir, parte del 0 y quiere llegar al 1. Y su forma de avanzar es la siguiente. Dice, bueno, en la primera avanzadilla el punto va a recorrer la mitad de lo que le queda por llegar, es decir, que la primera avanzadilla, en su primer paso, dicho punto lo situaremos a una mitad. Y aquí tenemos el punto en su primera avanzadilla. Bien, a continuación, el punto dice, voy a avanzar de tal manera que recorreré la mitad de la distancia que me queda por llegar. Así que el punto llega hasta aquí, recorre, si esto es una mitad, recorre una cuarta parte más, con lo cual se sitúa una mitad, si de una mitad son 2/4, se sitúa a 3/4. Y sigue avanzando. Pero cada vez que avanza, siempre recorre la mitad de la distancia que le queda por llegar. Es decir, esa forma de avanzar le hace estar cada vez más cercano al 1, pero jamás lo llega a tocar porque siempre recorre la mitad de la distancia que le queda por llegar. Bien, si ese punto tuviera tamaño, al final el propio grosor del punto le haría tocar esa parte final, el 1, pero como un punto no tiene tamaño, podemos comprender el concepto de que el punto se va acercando cada vez más al 1 y nunca lo llega a tocar. Bien, ese concepto de fondo es el que lleva la asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta que puede ser horizontal o vertical. Dibujemos unos ejes para comprenderlo. Y, por ejemplo, dibujemos una asíntota vertical con trazo, bueno, en vez de trazo discontinuo lo voy a dibujar con trazo rojo discontinuo. Imaginemos que esta es la asíntota. Es decir, lo primero que tenemos que comprender es que una asíntota es una recta, ¿vale? ¿Qué característica tiene esa recta? Bueno, pues las asíntotas son rectas características de funciones reales, donde la función se acerca a la recta cada vez más, pero sin llegar a tocarla. Por ejemplo, podríamos tener una función que viene por aquí y que se va acercando a esta recta roja cada vez más, pero nunca llega a tocarlo. Es decir, de alguna manera, los puntos de la función van avanzando hacia la asíntota, como el punto que vimos al principio iba avanzando hacia el 1. Es decir, se va acercando cada vez más, pero nunca llega a tocarlo. Perfecto. Ese sería el concepto de asíntota. Y esas asíntotas pueden ser como esta, que es lo que se llama una asíntota vertical, porque la recta es vertical. Puede ser también una recta horizontal, y nosotros podemos tener también otra función. Podemos tener una recta horizontal y esa recta horizontal ser una asíntota de una función, es decir, la función
cada vez se acerca más a dicha recta vertical, horizontal, disculpar, pero nunca la llega a tocar. Eso es lo que llamamos una asíntota horizontal. Y entre vertical y horizontal podemos tener una recta que no sea ni horizontal ni vertical, es decir, una recta oblicua, que llamaríamos asíntota oblicua, que sería, pues bueno, tendríamos una recta inclinada entre vertical y horizontal, donde una función podría aproximarse cada vez más sin llegar a tocarla. Perfecto. En los vídeos siguientes estudiaremos las asíntotas de las funciones y veremos cuando las funciones tienen asíntotas verticales, horizontales o, en este caso, asíntotas oblicuas.